La Fonda de Doña Sarita. Cerca del centro histórico de la Ciudad de México, existe un pequeño y reconocido restaurante llamado La Fonda de Sarita. Se dice que los platillos son tan deliciosos que la gente hace filas largas para comer en ese lugar. La leyenda cuenta que el éxito de esta fonda tiene que ver con algo paranormal. La escalofriante historia comienza hace varios años, cuando Sarita, motivada por realizar sus sueños, decidió rentar un humilde local para poner su pequeño restaurante. Ella era madre soltera y estaba a cargo de sus 3 hijos. El local era muy antiguo y estaba muy descuidado. Sarita tenía que realizarle muchas mejoras al lugar para que éste luciera mejor. Así que decidió contratar a un albañil para que le ayudara a hacer el trabajo más pesado. Cuando el albañil comenzó los arreglos del baño, tumbó una pared que, para su sorpresa, escondía una pequeña habitación, lo que inmediatamente se lo comunicó a Sarita. Cuando se dispusieron a entrar al misterioso cuarto abandonado, lo que encontraron dentro fue algo muy perturbador, pues estaba el cuerpo esquelético de una mujer que se encontraba colgado. Tenía una larga cabellera y llevaba puesto un vestido largo y negro que estaba lleno de cenizas. Sarita estaba aterrada. No sabía por qué había un cuerpo dentro de las paredes de su local. Decidió llamar a los dueños, quienes, asombrados, llamaron a las autoridades. Al descuido de Sarita, esperando a las autoridades fuera del local, su pequeño hijo Leo se acercó al esqueleto y, sintiendo mucha lástima por ella, pensando que la mujer había sufrido y sido abandonada en esa oscura habitación, decidió descolgarla para después ponerla en el piso. Cruzó sus brazos e hizo una oración para ella, para que descansara en paz. Cuando los forenses se llevaron el cuerpo y terminaron la investigación, a Sarita le comenzaron a salir las cosas muy mal. Al principio eran detalles del restaurante, luego su pequeño hijo enfermó y después, al abrir la fonda, estaba completamente sola. No había ni un solo cliente. Sarita estaba aún más preocupada al saber que sus pocos ahorros se iban acabando por mantener el lugar. Un día, de la nada, una mujer desconocida llamada Inés se acercó a la fonda para pedir trabajo. La mujer era hermosa, llevaba un vestido negro y su cabello era muy largo. Sofía le comentó que en esos momentos estaba pasando por una situación difícil y que no la podía contratar porque no había suficiente dinero para pagarle. Pero Inés le insistió diciéndole que ella no quería el dinero. Simplemente lo único que le pidió a Sarita era un cuartito donde ella pudiera quedarse y comida. A Sarita le dio lástima a la pobre mujer después de tanto insistir, que tomó la decisión de contratarla. Mientras le buscaba otro lugar donde acomodarla para que se quedara, le puso un pequeño catre en el cuarto escondido del baño para que durmiera ahí. Sin explicación, a la mañana siguiente comenzó a llegar montones de gente a la fonda. Desde ese entonces el lugar siempre estaba lleno de clientela. Las cosas parecían mejorar para Sarita. Su hijo se alivió y eran tantas las cantidades de dinero que entraban que decidió comprar el local para seguir ampliándolo. Unos meses después, la fonda de Sarita empezó a ser muy reconocida. Inés era muy querida en la familia, le tenían aprecio y Leo parecía tenerle un enorme cariño. Cuando Sarita tuvo el dinero suficiente para comprarse una casa más grande, invitó a Inés para irse a vivir con ellos, pero ella se negó, diciendo que no podía. Cuando la fecha de cumpleaños de Leo llegó, hicieron una pequeña reunión familiar, en donde invitaron a Inés, claro, porque ella también era parte de la familia. A la hora de dar los abrazos, Inés se acercó al pequeño Leo, se hincó frente a él tomando su mano y le susurró al oído: «Gracias por tener compasión de mi sufrimiento, ya no me necesitan y nunca te voy a olvidar», soltando lágrimas en su rostro. Al día siguiente, cuando era la hora de abrir el restaurante, se percataron que Inés ya no se encontraba más allí. Parecía que había desaparecido y nunca más la volvieron a ver. Aún así, la fonda continúa hasta el día de hoy siendo un lugar muy próspero. Muchas gracias por ver el video.
Si te gustó, te agradecería que me regalaras un like y te suscribieras. Y si tienes una historia que te gustaría que contara, déjamela en los comentarios. Hasta la próxima.